Bueno, pues mirad, ya tenemos a nuestra pequeña Amelia con la técnica del bolsillo hecha. Ya os digo que consiste en darle movimiento lateral e inclinado a la cabeza de las muñequitas. ¿Veis? Queda súper bonita y después vuelve a su sitio sin ningún problema. Mirad, yo le he hecho ya el pelito. He utilizado esta lana que compré el otro día en Teddy. Me costó 1 euro. Trae 30 gramos o 25 metros y he utilizado un ovillo completo. De verdad que es una maravilla esta lana. Es súper esponjosa, me gusta un montón y parece como si hiciese un ricito. Mirad qué bonita es. No sé si así la podéis ver. ¿Veis? Hace como una especie de rizo. He comprado en algunos colores. La verdad es que me gustó un montón. Iba con mi hermana y ya sabéis que las hermanas juntas somos un poco peligrosas. Y bueno, pues ya iréis viendo los colores que he ido adquiriendo. Mirad, he cortado 40 centímetros de esta lana. Le he dado 20 vueltas y en el centro le he hecho un nudo. Y lo he dejado la hebra colgando. Os voy a dar un truqui. A veces cuando las lanas son de diferentes grosores necesitamos diferentes tamaños, no necesariamente para esta muñequita, y dependiendo también de cómo vosotras hayáis rellenado o cosido o el tejido que utilicéis, se utilizan medidas diferentes. En esta ocasión esta lana pone que es para tejer con agujas del 6 o el 7, pero yo os voy a dar un truque. Mirad, una vez que tengáis hechos varios ataditos, los colocáis sobre la cabecita de la muñeca. Os ayudáis de unos alfileres y la vais colocando. ¿Veis? Vais poniendo la cabecita como a vosotras más os guste, el peinado. Una vez que tengáis hecho este paso, vais a la parte de atrás y volvéis a colocar, por ejemplo, este otro. Mirad, si la tenemos puesta así, yo voy a abrir aquí un poquito y voy a ponerlo en el centro. Así, de esta forma, veo si necesitan más lana o menos lana a la cabeza de la muñeca. Para mí está bien con esta cantidad, no necesitaría más, pero si a vosotros os gusta más, con más pelo, pues le ponéis más cantidad de lana. Siempre es bueno que lo vayáis midiendo, porque ya os digo que a veces los grosores cambian bastante. ¿Veis? Con 2 probablemente tendríamos suficiente también, pero no taparía toda la parte de la cabeza. Bueno, pues dicho este truqui, os voy a comentar que yo he hecho 3 ataditos de esta medida, de 40 centímetros por 20 vueltas, y me quedó un resto, que es este, de más o menos unas 10 vueltas. La verdad es que por no dejar trocitos de lana que después no voy a utilizar, lo voy a gastar aquí con este proyecto. Vamos a hacerlo la forma de este peinado cosido y pegado. Mirad, vamos a coger un trocito de esta lana. Estos 10 vueltas realmente no le hacen falta a la muñeca. Ya os digo que yo lo he hecho porque, bueno, me daba penita tirarlo y por cogerlo un poco y utilizarlo. Vamos a poner más o menos a la altura, no del centro, sino un poquito más hacia un lado, pondremos este primer mechón, por llamarlo de alguna forma. Yo estoy utilizando hilo de coser normal, el más parecido que tengo al color de la lana, pero después las puntadas no se ven. Vamos a tomar nuestra aguja por la parte de atrás y vamos a darle aquí una buena puntada. Una vez que tenemos aquí esta lana ya cosida, vamos justo al lado y sacamos la aguja. Lo pondremos un poquito más adelante de la costura de la cabeza. Así taparemos la frente de la muñequita. Cogeremos otro mechón de lana y haremos igual. Lo cogeremos de la misma forma y vamos a unir estas dos piezas. Cosiéndolo así no se va a notar ninguna raya de este pelito.
queda perfectamente cubierto y no se nota las uniones. Ahora nos vamos a ir hacia atrás. Vamos a venirnos más o menos al centro. Vamos a poner un poquito el pelo como si estuviésemos peinándola y aquí le vamos a colocar este trocito de aquí. Lo voy a coger de esta forma y voy a venir hacia adelante porque quiero unirlo con el primero que hemos puesto. Y ahora cuando ya lo tengo así, lo que hago es unir todas las piezas para que no se me vea ningún trocito de la cabeza. ¿Veis? Se une perfectamente y no se nota. Y ahora, como ya os digo que no quería tirar ese trocito de lana, voy a venirme hacia atrás y voy a ponerlo aquí abajo. Pero no es necesario que le pongáis este último trocito. Y ahora aquí voy a rematar. Mirad, ¿veis cómo queda? Completamente cubierta, un montón de pelito y además no se ve ninguna línea por donde le hemos ido cosiendo. Si queremos abrirlo de un lado o de otro, ¿veis? No nos hace ninguna línea. Eso es lo bonito de este peinado o de colocar así este pelito. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es pegarlo por la parte de atrás. Lo peinamos, le damos la forma que nos guste. Ya sabéis que a mí me gustan muy despeinadas. Y aquí, por la parte de atrás, vamos a levantar este pelito y vamos a colocar un poquito de silicona caliente. Solamente se quedarán pegadas las hebras que estén más cercana a la cabecita. El resto quedará suelto. Y con movimiento. Aquí vamos a peinarla un poquito. Ya veis que podemos llevar la lana para donde más nos guste o nos interese. Como lleva orejitas, vamos a intentar no tapárselas del todo. Aquí le voy a poner un poquito de silicona. Sin llegar a la carita. Haremos igual en este otro lado.
Y vamos a ponerle también un poquito por la parte de atrás. Delante le vamos a hacer unas coletitas. Yo he cogido unos trocitos de la misma lana y voy a cogerle aquí un par de coletas. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Y la parte de atrás la dejaremos suelta. ¿Veis? Esta es el look que va a llevar nuestra pequeña Amelia. Bien, pues ahora solamente nos quedaría ordenarle el pelito y recortar las puntas. Y así queda. ¿Qué os parece? Está guapa, ¿eh? Súper bonita. Bueno, después si queremos se la podemos afianzar un poquito más en la parte de adelante, hacia la parte de la carita. Pero la verdad es que así, a mí sueltas, así me gustan mucho. Vamos a ponerle aquí un poquito. Y aquí le vamos a hacer igual. Se la vamos a poner un poquito aquí abajo. Queda un poquito más peinada, pero queda guapísima. La verdad es que es un dulce de muñeca. Bueno, pues ahora ya vamos a empezar a vestirla. Después miraremos si le ponemos alguna florecita o algún lazo en el peinado. En un principio yo creo que así está súper mona. ¿Qué os parece a vosotras? Dejádmelo en comentarios y sabré vuestra opinión. Vamos a empezar a vestirla.